Buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volverte a saludar. Hoy estamos aquí en nuestro querido espacio Píldoras del Silencio. Y bueno, para poder celebrar este encuentro tan dinámico, te saluda Ale Carrillo desde México, Zempoala, Hidalgo. Muchas gracias por estar conmigo y acompañarme. Vamos a darle también las gracias a este maravilloso espacio, Conciencia Radio, un espacio que nos motiva a comenzar a abrir brecha y camino a través de la escucha. Y hoy tengo para ti una excelente, pero maravillosa segmentación de este programa. Vamos a hablar acerca del triángulo de Karpman. Vamos a ver desde este enfoque la información, pero también vamos a usar la herramienta de limpieza que el Ho'oponopono nos propone, porque ¿sabes qué? Sí hay una limpieza y hay una herramienta que nos puede servir. Vamos a comenzar. Bienvenido a Píldoras del Silencio. Más allá del triángulo, ¿qué es lo que se libera? Bueno, pues la limpieza le llamamos así en estos términos, a algo que se aclara, que se limpia, algo que se le da su valor y se le da con mucho enfoque. En el proceso interno de reconocer que no hay nadie afuera haciéndome daño y que soy yo quien con su interpretación se encuentra en este campo, buscando cambiar a los demás, buscando que los demás también tengan un cambio que nos represente a nosotros el cese del sufrimiento. En este caso, para esta técnica de corrección de problemas y errores, el Ho'oponopono no es una técnica que busca cambiar a los demás. Por lo tanto, vamos a entender las tres posiciones que conforman este triángulo: víctima, victimario y salvador. Al limpiar nuestra percepción, en este caso, este triángulo comienza a tomar sentido para dejar de darle nuestra energía vital, nuestra energía, atención y tiempo. Vamos a ver entonces cómo podemos desglosar este tema de la víctima desde esta conciencia de responsabilidad total. Porque si yo no me hago responsable de lo que yo proyecto internamente y de cómo me engancho y provoco el resultado, voy a seguir estando en ese estado tan confuso que el mismo Dr. Len dijo: quien no sabe quién es, se convierte en un problema. Así que vamos a ver desde el punto de vista y desde la vivencia y práctica la víctima, la posición de víctima. Sentirse víctima es una memoria dolorosa que se repite. Cualquier conducta, cualquier actitud, cualquier cosa que tú manifiestas tiene una información. La mente asocia y cómo repite. Vemos esto de esta manera. Considerar que somos 100% responsables y diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. La responsabilidad nos da el poder de limpiar. La responsabilidad nos da el poder de ser libres, sin tener que estar esperando que alguien venga y nos toque para movernos o salir de este campo que se creó inamovible. La responsabilidad nos hace tomar y ejecutar nuestro presente. La responsabilidad entonces no es una carga psicológica
ni es un tengo que. Es una oportunidad. Ser responsables al 100%. ¿Cómo podríamos nosotros manejar esta llave de salida? ¿Cómo utilizar el poder reconocer que al victimizar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y cómo soy, al ser víctima, en ese momento creo que le estoy dando la espalda al mundo y yo no tengo nada que ver en esto? Y entonces me hago a un lado y me voy al rincón como víctima. ¿Cuántas veces te has cerrado, has tapado tus oídos y te has negado a ver una situación que se está generando en tu entorno y que puedes moverte, pero decides estar ahí porque creíste que tú eres víctima de las circunstancias? En estos tiempos urge. ¿Por qué urge? Porque hay demasiados jóvenes repitiendo y asociándose a acciones inconvenientes, nocivas, confusas y agresivas. De una manera tan acelerada se han involucrado en adicciones. Y aunque esto no es nuevo ni es la primera vez, estamos considerando que esto está siendo cada vez más normalizado, bloqueando así la corteza nerviosa cerebral para no sentir dolor. Porque resulta que la generación anterior a esta vivió con la opresión del dolor, llamando así al tiempo del positivismo. Y sabes, la mayoría de los hijos que hoy vemos inmersos en irresponsabilidad, en fugas emocionales, físicas y en otro tipo de adicción, vienen de padres que se encargaron a creer en estas creencias y conceptos. No pasa nada. Sé positiva. Todo va a estar bien. Tú no te preocupes, tú échale ganas. Hoy es importante que dejemos de hacernos daño, creyendo que las personas, la sociedad, nos está haciendo daño. Lo único que está ocurriendo es que estamos siendo espejos. Y esa identificación en la cual abordas tu vida y te crees que la pareja que elegiste no te la mereces, la economía que tienes no es tu culpa ni responsabilidad, el trabajo que tomas no hubo de otra, pero pues tampoco es algo que te haga feliz y por consiguiente tampoco amas desarrollarte, desempeñarte. Al contrario, trabajar es una carga, crecer es una carga. Entonces estamos en la era del adormecimiento. Y la víctima sale. ¿Cuántos jóvenes hoy conoces que están evadiendo el dolor, confrontar su 100% de responsabilidad y empezar a hacer conciencia de que nadie está atado para ser predestinado? Todos tenemos el poder de hacer una nueva elección cada día. Entonces el juego ya no está siendo jugado por la víctima. Ahora hay alguien que está despertando de su victimario. Y aquí es donde el fin de la queja se termina y empiezas a despertar de tu queja, de tu mayor queja, y empiezas a darte cuenta que todo lo que te ha mantenido atada o atado al triángulo es y puede ser liberado desde tu comprensión, desde tu capacidad de querer aceptar sentir. Por primera vez empiezas a aceptar que lo que sientes te duele y no tienes por qué omitirlo ni negarlo. Si tan solo pudiéramos dejar que las emociones se expresen, no tendríamos que convertirlas en estados emocionales ni en efectos de la emoción, para después pasar a ser sentimientos derivados de emociones que no se permitieron sentirse: miedo,
ira, asco, sorpresa, tristeza. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde te quedaste? ¿O te quedaste a vivir con la emoción y después le hiciste una casa? Hoy estamos aquí para conocer que la víctima es víctima hasta que acepta levantarse y tomar con total convicción la responsabilidad contra su culpa. Hay una gran diferencia entre sentirte culpable y victimizarte porque tú no sabías, porque tú no podías, porque tú no tenías, porque tú necesitabas y nadie te lo dio. Estos tiempos son para darnos a nosotros este regalo. Basta de sentirte juzgada y juzgado. Ha llegado el momento de empoderarte. Ha llegado el momento de que te sientas tú. Porque la víctima no es un destino, es una memoria. Y explicar que sentirte víctima es repetir un programa mental ante ti misma cuando caigas en ese sentimiento, que normalmente es la vibración más baja que podemos llegar a vivir, la conmiseración, ese sentimiento de decir que no sirves para nada. Lo siento, perdóname, te amo. No se trata de lo que nos hacen, sino de la memoria de dolor que estamos sosteniendo y al mismo tiempo negando. Así que este primer segmento es para definirte desde Ho'oponopono que la víctima no es alguien a quien le pasan cosas malas por azar, sino alguien que está proyectando una memoria de dolor o desamparo, y que para nosotros en Ho'oponopono la víctima es quien cede o cree que puede ceder su 100% de responsabilidad al otro o al exterior. ¿Que cuál es la ganancia oculta? Es analizar el por qué nos quedamos allí y que a veces el ser víctima nos da atención, evita que tomemos decisiones y riesgos y, obviamente, lo más importante es que nos permite culpar a otros de nuestra infelicidad y que es el ancla que nos mantiene en el triángulo. Por eso, la herramienta de limpieza, en lugar de buscar un salvador, es usar las herramientas que nos ayuden a liberar los abusos, que en este caso es la maravillosa X. Pero vamos a hablar de ella al final en el último segmento. Si hoy te sientes atrapada o atrapado en una situación donde sientes que no tienes salida, te has preguntado qué memoria estás repitiendo que te hace creer que no tienes poder. Adelante. Comencemos entonces y continuemos. Vamos al pequeño corte. Ya volvemos. Gracias, gracias, gracias. Como decimos por acá y por allá, aloha. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que vimos en este primer segmento pasado. ¿Cuáles son las características de la postura de la víctima? Según el triángulo de Karpman, se siente impotente y sin recursos. Karpman, ok. La víctima en el triángulo de Karpman se siente impotente y sin recursos. Externalización. Cree que el origen de sus problemas está fuera,
El clima, la economía, la pareja, el pasado, todo lo que le ocurre es creación y obra de otro, de otra o situaciones que no son obviamente parte de lo que cree que no decidió tener o vivir. Después también la víctima tiene un lenguaje de carencia, no sé si te ha pasado, que luego dices, ay, me estoy victimizando un poquito, pero la verdad es que estás usando un lenguaje de carencia. Cuando dices no puedo, estoy un poquito mal, me ha ido un poquito mal, un poquito, un poquito. Ahí está el detalle. Es que esto es injusto, porque siempre esto me pasa así. ¿Te ha pasado que usas ese lenguaje de carencia? La vida o Dios me han tratado mal. Y como tercer punto muy importante es decirte parálisis. Ese parálisis se siente atrapada en las circunstancias y espera que algo externo cambie para poder estar bien y no se va a poder. Porque resulta ser que por esa parálisis yo no tomo decisiones y siempre estoy esperando. Entonces, no puedes negar lo que te va a ocurrir cuando empiezas a despertar tu conciencia. Es inevitable, es inevitable. No lo puedes parar. Porque ¿quién de nosotros, abriendo los ojos a un nuevo día, se queda con la ventana cerrada? La inercia de quien abre los ojos para despertar es abrir la ventana, hacer a un lado las cortinas y dejar que el sol llene de luz. El primer acto es despertar. Entonces, ¿cuál es la ganancia oculta de la víctima? La evasión de ser responsable, de no tener que tomar decisiones difíciles, porque tal vez quizá nos saquen de la zona de confort y también nos están llevando a arriesgarnos. Y obviamente el pensamiento de la víctima es, ¿y si fracaso? La culpa va a ser de otros. Otro punto muy importante de esta revisión es la atención y la validación, porque gracias a esta acción hay una motivación de la víctima por sentirse con consuelo y compasión de los demás. Y por cierto que ahí es donde van apareciendo por ahí personajes especiales que los llegan a salvar. Pero vamos a hablar en este segmento del victimario. Porque sentirse moralmente superior, la idea de que yo soy el bueno al que le hacen daño, genera una falsa sensación de justicia. Y porque la pérdida por ser víctima es el precio que se paga extremadamente alto por no tener poder personal, ponerle la llave de la felicidad a tu victimario. Porque aquí es donde te empiezas a dar cuenta que tu victimario es el país, el clima, tu pareja, aquello que no te trata bien y que te lleva al estancamiento de memorias que se repiten una y otra vez. Y por último, cómo tu salud mental y física comienzan a generar un estrés crónico y agotador. Esto es tan importante porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta y salir de esta situación? Hay una emoción que se siente muy grande cuando se siente uno víctima, que es sentirse vulnerable, imposibilitado, débil y con mucho miedo. Cuando tú sientas cualquiera de estas cosas, empiézate a autoobservar, porque es de la forma en la que vas a empezar a dejar que esto pase, asumir su responsabilidad y a poder aplicar tu limpieza, tu conciencia, tu borrado, eso que dices, lo siento, perdóname, te lo puedes decir a ti misma y a ti mismo,
por lo que hay en mí que crea esta situación de victimismo. Me amo. Gracias. Ahora bien, si tú comienzas a hacer conciencia de esto y meditas sobre estas palabras, y al final te dije que vamos a trabajar con la herramienta de la X, y te explicaré por qué se llama así. Todo tiene una explicación maravillosa. Este esquema lo vamos a trabajar para poder prepararnos y conocer al personaje llamado el victimario. En el Ho'oponopono, el victimario no es una persona malvada. Es alguien que está actuando bajo memorias de miedo, control y juicios. ¿Qué es el ser entonces victimario? ¿Por qué elige este rol? Mira, honestamente, el victimario es quien intenta resolver su malestar a través de creer que puede controlar a los demás. Si tú me dirías de qué vamos a hablar en este segundo segmento de esto. El victimario cree que puede controlar la situación, a las personas, sus relaciones y a los demás como intento de resolver cualquier malestar que no lo incomode, que no lo moleste, que no lo intolere. ¿Dónde se origina? Es una defensa. Se siente capaz de poder manejar las situaciones de forma inconsciente, agresiva, dominante, imperante. Y sabes algo que te quiero decir, que ser victimario muchas veces se empieza a hacer de forma inconsciente para no volver a ser víctima. Prefiero golpear primero antes de que me golpeen. ¿Has escuchado eso? Es tremendo. Prefiero golpear primero antes de que me den a mí. Estas son memorias de Ho'oponopono. Dice Ho'oponopono, corrección de errores. Eso significa en español Ho'oponopono. Son programas de juicio y superioridad. Y es que nos hemos quedado en el juicio, en el decir, bueno, entonces el victimario cree que tiene la verdad y que los demás deben de ser corregidos y castigados. Sí, porque siente el victimario que puede hacerlo, que tiene el carácter y el valor. Ahora está en lo opuesto. De ser una víctima, ahora puede convertirse en un victimario. Pero ¿cuál es el perfil psicológico oculto? Pues mira, te tengo unas cuestiones aquí que vamos a ver. Como el narcisismo, el victimario usa al otro para alimentar su ego. No ve a una persona, ve a un objeto para su beneficio. Y aparentará que le interesa, que le importa y después se aleja como si no existieras. Creará un ambiente de confianza, de atención, que aparentará ser de su interés, pero una vez obtenga algo, desaparece. O puede hacerte daño. Y una vez logra lastimarte, crea en ti la necesidad de que tú te sientas responsable de su reacción y obviamente de necesitarlo. Quienes no hemos pasado por un narcisista en esta vida, no solo los hombres, también hay mujeres y madres narcisistas, madres incluso que han competido con sus propias hijas, con su belleza, con su sabiduría e inteligencia. Y al saberse las madres, obviamente, tú no puedes ser mejor que yo. De hecho, es algo muy fuerte el narcisismo de una mujer contra otra mujer.
Pero, querida amiga y amigo de tu programa Píldoras del Silencio, la característica y perfiles del que es victimario también derivan en misoginia, el prejuicio de memorias de desprecio heredadas que se proyectan para sentir poder sobre la mujer, específicamente un odio tremendo hacia el sexo femenino, desprecio de tú no puedes, tú no sabes, a ver, quítate, tú no te metas porque tú no sabes ser capaz y si yo no lo hago, nadie puede hacerlo más que yo. ¿Te suena esto? ¿Cuántas veces nos dijeron que éramos ineptos para tratar y comprender en conciencia algo? Y nos dijeron que no era nuestra edad, que eso no es para las mujeres. Vamos a romper con esos patrones y la rigidez, porque el victimario no negocia, no, impone. Su estructura psicológica es frágil y por eso necesita ser autoritario para no romperse. Si reconocemos de qué está hecha y hecho un victimario y cuál sería su ganancia, es sentir un aparente alivio que va a ser temporal de esa propia inseguridad a través de creer que tiene el poder de controlar a los demás. Siente que tiene el mando de la situación, también la pérdida directa, es decir, la soledad y desconexión. Porque el victimario al estar en guerra con el mundo o la victimaria se quedan solos, perdiendo la capacidad de amar y sobre todo de compartir, pierden su paz interior, tienen miedo, todo el tiempo están cuidando lo que ganaron a través de su control, su dominio, sus chantajes. El victimario es así, chantajea, busca dominarte, pero solamente si tú te crees víctima lo va a lograr. Entonces, yo te digo a ti en este momento que ya estamos llegando al final de nuestro segundo segmento. ¿Cuáles son los síntomas de reconocernos como victimarios? Primero, es vital que te identifiques criticando constantemente y sentir que los demás están mal, usando el sarcasmo o el silencio para castigar o manipular e incluso provocar en el otro angustia porque sabes que no le va a caer bien tu silencio o tu indiferencia. También sentirte que tienes derecho a explotar en ira porque te provocaron y como consecuencia de ello tomar represalias. Es decir, ya no tiene sentido, pero tú vas a discutir, tú vas a reclamar, tú vas a manejar la situación de tal forma que todos tengan que observarte, callarte y guardar silencio porque corre el riesgo cada uno de estos que estén enfrente del victimario de terminar lastimados, humillados y agredidos. Muy importante restaurar la conciencia del perdón al victimario interno, porque para Ho'oponopono el victimario externo es solo un espejo de un juicio del cual también el victimario fue. Y no solo fue, sino que no ha sanado. Hay tantas conductas, amigos, de podernos dar cuenta de cómo hay un deseo de controlar, pero viene del miedo. Recuerda que no limpias a la persona, sino la necesidad de juzgarla, la necesidad de querer que sea perfecta,
la necesidad de querer controlar al otro, la necesidad de dejar de humillar a través de lastimar la sensibilidad de los que nos rodean, de la búsqueda de querer encontrar personas de carácter poco fortalecido por su propia conciencia para poderte sentir superior, mejor persona, o simplemente alguien que cree que no tiene por qué perder. Es muy importante que observes tu sombra y yo te dejo para pasar al tercer segmento. ¿Qué tipo de comportamiento controlador crees que tienes tú? ¿En dónde sientes que si no te metes a manejar la situación, las cosas no funcionan? ¿Crees que siempre estás presente buscando a quién ver en su debilidad para tú ser el que liberas o llevas la batuta de los resultados? Bien, amigos, alma amistosa, ya regresamos. Ya volvemos. ¿Cómo estamos, alma amistosa? Gracias por estar en Píldoras del Silencio. Vamos a trabajar entonces con esta información que es muy importante. Fíjate bien, porque es muy probable que dejemos para la próxima sesión y encuentro aquí en nuestro querido Conciencia Radio esta tercera temática de El Salvador, porque tengo algo más que agregarte para lo que es la parte del victimario. Fíjate que el victimario no nace. El victimario se va formando como se forma una costra sobre una herida abierta. El mecanismo de defensa, el comportamiento del victimario. Está considerado que es con ira, el control, el abuso de poder. Es en realidad un escudo. Detrás de la máscara del narcisista o el misógino, etc., hay un niño o una niña que aprendió que el mundo es peligroso y que la única forma de estar a salvo es siendo el más fuerte. La desconexión, porque esto ocurre, es el victimario se desconecta de su sensibilidad porque siente que si no lo hace va a experimentar el dolor de su infancia. Por eso se deshumaniza y es un reflejo de cómo se deshumanizó a sí mismo para sobrevivir. Ahora, ¿cómo sanamos con el personaje del victimario desde esta técnica de corrección de errores? La sanación no ocurre con un perdón hacia afuera. Para mí y para Ho'oponopono el perdón es un acto decisivo, consciente de soltar aquello que me hace daño. Es renunciar a la papa caliente, al carbón encendido. Y para esto es dejar de justificar. Sí, tal cual. Voy a dejar de justificar lo que estoy utilizando para victimar, porque sé que estoy buscando hacer justicia afuera, proveniente de una herida interna. Perdonar significa para perdonar, dar. Voy a dar el paso siguiente de entrega consciente a mi conciencia y a lo más profundo de mi conciencia. En Ho'oponopono creemos que hay una supraconciencia
llamada Aumakua, supraconsciente, Ujane, conciencia, y subconsciente Unihipili. Para Ho'oponopono, la idea de que la repetición de la información que viene está en un subconsciente que se repite a través de una mente que no está teniendo conciencia de algo, cuando lo hace y para, cuando lo siente, la conciencia se da cuenta que no solo contribuye a las memorias, recuerdos y asociaciones inconscientes de su niño interior o de su infancia, sino que además las está tomando como verdad. Cuando elevamos nosotros este perdón genuino y entendemos que es una acción de dar el paso de soltar, es como si yo me diera cuenta que este no es el zapato que me tiene que quedar. Entonces, ¿qué hago? Ya no lucho porque este zapato me quede. Ya no lucho porque este zapato sea de mi medida. Acepto conscientemente que no voy a poder utilizarlo. Y esto es darse cuenta de que este impulso de dañar o controlar es una memoria de dolor profunda. Actualmente nos dicen que cuál niño interior, que yo te voy a decir que el niño interior, Unihipili, es ese principio de seamos como niños, de no pierdas a esa niña que llevas dentro, a ese espíritu de niña que llevas dentro, que disfruta de comer un helado, que no se toma las cosas tan en serio, que puede hacer bromas, que puede jugar, que no le da pena subirse a un columpio porque ella es adulta, que puede ser espontánea, que tiene una alegría, que sonríe más a menudo. Esa libertad de ser, esa ingenuidad, esa capacidad de sentirnos sorprendidos por algo, ese sentimiento puro que no va acompañado del deber ser, ni del tener, ni del necesitar, ni de la búsqueda de un poder. Va acompañado de ese que comenzó a vivir su historia de lo que eres tú hoy aquí como un niño. La primera fase de vida de un ser humano comenzó siendo un bebé y después un niño. Pasó a ser adolescente y luego un adolescente adulto hasta convertirse en un adulto y de un adulto a un adulto mayor. ¿Quién llegó primero? En tu historia y en la mía, nuestro querido niño interior. Entonces, en lugar de castigarte para dejar de mantener este triángulo, abracemos esa sombra dolorosa que provocó el querer ser dominante para no ser herido. Y aquí es donde decimos esas palabras maravillosas: lo siento, perdóname por haberte obligado a ser un monstruo, querido Unihipili, para protegernos. Ya no es necesario. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. La transmutación, entonces, al usar las palabras y frases te amo, gracias, aplicándose con este personaje de victimario, ¿qué crees que van a producir en nosotros? Pues van a limpiar la necesidad de la defensa, de la creencia de que el poder sobre otros nos va a dar paz y que solo el amor propio puede darte. En nuestras características psicológicas de la salida, ¿cómo podríamos encontrar el empezar a restaurar nuestra conciencia? Porque creo que habrán aquí abuelas, tías, tíos, papás de hijos todavía niños, y es importante también observar cómo esta característica
de ellos victimizar a niños que se sienten aterrorizados. El victimario busca aterrorizar y busca víctimas. La víctima es aquella que siente que por causa de alguien y de otro no puede asumir su verdadera responsabilidad de su propio poder personal y amor propio. Y el victimario piensa que su fortaleza depende de relacionarse con personas que se dejen dominar. Así no le cuesta tanto trabajo y de alguna forma siente que está llevando a cabo un control. Esto es muy importante y veamos por qué. Amigos, alma amistosa, en la aceptación de la vulnerabilidad, empezamos a permitirnos sentir ese miedo, sin la necesidad de atacar a nadie, sin la necesidad de culpar a nadie. Comienza a haber una responsabilidad radical. Y empezamos a dejar de decir, me hiciste enojar, tú me hiciste enojar, estoy así porque tú me provocaste, mira lo que me hiciste. A partir del momento en el que nos damos cuenta, dejamos de querer que el otro es responsable y empezamos a tomar esa maravillosa conciencia que nos dice, si está en ti, es tuyo, y lo limpias. Por supuesto que vas a reconocer como victimaria o victimario, porque se da mucho en las familias, sobre todo de los hermanos. A veces hay un hermano que es el que se encarga de ajusticiarse a todos y de sacar ventaja por ser el hermano con más carácter o el hermano mayor. Y también existe el que se deja, el que siempre es abusado, al que siempre lo dejan al final y a veces ni siquiera le tocan las mismas porciones de comida. Pero ¿por qué es importante que veamos esto y sobre todo la pérdida del personaje? Porque hay que entender que el precio del poder que está pagando un victimario y una víctima es la pérdida de tu propia libertad. Volverse un perseguidor, un victimario, es llevar en la cabeza una corona de espinas, que el día que decides soltar, en ese momento te reconcilias con el mundo. Ahora vamos a enfocar todo esto que te acabo de decir de la siguiente manera. ¿Por qué es importante conocer los rasgos y las características que han llevado a la humanidad a este descontrol total de conductas, habilidades, capacidades, creencias? Porque a ningún ser humano le gusta sufrir. Y al que le gusta, que dice que le gusta, pero no le gusta, es alguien que está tan identificado en su sufrimiento que ya se convirtió en masoquista. Déjame decirte que yo me llegué a convertir en masoquista y que el haberme liberado de ese papel me costó muchas cosas, incluyendo la guardia y custodia de mis hijos. Pero hoy te puedo decir que ninguno de ellos dejó de tener su semilla y su capacidad de poder vivir en este planeta y de poderse desarrollar con su propio potencial. Y es algo que tendremos que aceptar como hijos, como hermanos, como padres, como pareja. Que cada ser humano trae su propio potencial de ser, expandirse y manifestarse con todo lo que es desde su conciencia. El problema es cuando uno de madre
o padre les hace creer a los hijos que están vulnerables y que el mundo los va a perjudicar si ellos no están en la zona segura que tú designaste bajo tus conceptos y creencias. Por eso el tema de ser salvador es el que vamos a ver en nuestra próxima y querida charla, y es muy importante porque ahí vamos a abarcar realmente todo lo que importa para dejar de ser un salvador y convertirnos en conciencia de nuestra propia vida sin tener que ser salvadores, víctimas ni victimarios. Bien, pues amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Yo pongo X. La X es una herramienta de limpieza en Ho'oponopono que dice que significa el cese total de todo abuso mental, intelectual, físico y emocional, que pone a la mente y a los pensamientos en su tiempo y forma, y que termina de limpiar y cortar con todas las cosas que se han generado a través de abusos, incluidos verbales, sexuales y materiales. Por eso, desde las herramientas de la autoidentidad, la X es maravillosa. Yo pongo X en la situación para que todo retorne a la norma del Creador. Yo pongo la X en la situación para que retorne a la norma del Creador esta situación. Como tú quieras decirlo, pero con el sentido y propósito que tiene. Y pues como esto es gratis y nada pierdes, pues puedes hacerlo. Lo siento por unir mi camino al tuyo para sanar. Te pido perdón por las memorias que comparta contigo. Te amo, te amo, te amo. Muchísimas gracias, que tengas un feliz descanso y te voy a dejar con una canción que he escrito y he realizado con la finalidad de que conectes con estas palabras y recordemos que ya llegó el tiempo de dejar que otros hablen y de callar por aquello que ya hay que saber concientizar y vivir para estar mejor. Gracias, gracias, gracias. Por escuchar